¿qué tal? Esto es 60 minutos. Por primera vez, el público tiene acceso directo a información de un caso ovni que no ha podido ser explicado en términos de la tecnología y el conocimiento terrestres. El caso ha sido considerado único entre los miles de casos reportados del fenómeno ovni a través de la historia. La existencia de vida en otros planetas siempre ha inquietado al hombre. ¿Es posible que haya vida en otros planetas? ¿De que no seamos los únicos en este vasto mar de estrellas? Desde hace años, el hombre ha mirado los cielos, buscando una respuesta a una serie de fenómenos que hasta hoy no tienen explicación. Estudios científicos serios afirman que no estamos solos en el universo. Las grandes potencias han desarrollado la tecnología espacial. Las agencias espaciales, hasta este momento, no han señalado o no han querido mostrar qué es lo que han encontrado en el espacio. La incógnita sigue siendo si existe vida en otros planetas. 60 Minutos presenta hoy un reportaje diferente. En el mar del universo. Es el tema que hoy ha preparado Jaime Maussan y el equipo de 60 Minutos. Este caso ovni no es ficción, ni una demostración de efectos fotográficos o cinematográficos, sino un reportaje periodístico y científico documentado con varias películas y muchas fotografías, realmente únicas, por grabaciones, por el testimonio de varios testigos y de científicos que han analizado las evidencias. Entre las pruebas presentadas en este caso, hay partes de metal y de plástico, las cuales están siendo ya estudiadas. Estas fotografías de ovnis son las más claras, más vivas y reales que jamás se hayan tomado en la historia de la humanidad. Este es el caso de un campesino suizo, Edward Billy Meyer, y su sorprendente contacto con seres venidos de otros planetas. Este caso fue cuidadosamente estudiado por el equipo de 60 Minutos y resulta tan sorprendente como fascinante. Cada una de las evidencias que aquí presentaremos fue analizada por científicos de todo el mundo. Solo en los Estados Unidos, 20 especialistas analizaron las películas que mostraremos en este reportaje. No pudieron dar crédito a lo que veían. Cada uno de ellos emitió su juicio. Caso. Asimismo, se presentó una parte del material con el que supuestamente se fabrican las naves que hemos visto fotografiadas. Fue analizado por expertos en metalurgia, quienes se sorprendieron ante la extraña composición del metal. El señor Edward Meyer ha escrito más de 3,000 páginas de conversaciones que asegura haber tenido con ellos, las cuales están siendo cuidadosamente estudiadas, así como los rastros que han dejado estas naves en sus aterrizajes. Desde que el hombre dio sus primeros pasos en el planeta Tierra, volvió la vista hacia el mar del universo, para tratar de encontrar respuesta a preguntas como su propio origen, la posibilidad de estar solos o de ser una de las formas inteligentes que habitan el universo. Este vasto océano de estrellas donde existen millones de soles y muchos millones más de planetas, así como de posibilidades de que exista vida en ellos. Hace poco más de 30 años, después de la Segunda Guerra Mundial, con el desarrollo de los radares y de los aviones supersónicos, se empezó a reportar la presencia de objetos voladores no identificados. Se les atribuían formas extrañas, diferentes a las naves de la Tierra. Se aseguraba que poseían una velocidad extraordinaria, así como una forma de desplazamiento desconocida para el ser humano. Desde los primeros reportes en 1947 y hasta 1952, estas naves extrañas fueron vistas en todo el mundo. Testigos que aseguraban haber tenido contacto con estas naves. Fueron presentadas algunas fotografías, pero estas
no eran lo suficientemente claras o poseían la suficiente información como para emitir un juicio sobre ellas. Los objetos voladores no identificados continuaron apareciendo en todos los países del mundo. Cada vez un mayor número de personas aseguraba haber tenido contacto con las naves. Se presentaron más pruebas. En ocasiones se descubrió que era fraude. En muy pocas veces no se encontraba una respuesta lógica a las pruebas presentadas. Pero algunas de las ocasiones, los casos fueron archivados sin encontrar una respuesta. Nunca se aceptó la existencia de la vida extraterrestre en base a las pruebas presentadas. De 1965 a 67 se registró el mayor número de contactos de objetos voladores no identificados. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos inició una investigación a la que llamó el Libro Azul. Se investigaron cientos de casos. Se reunieron muchas pruebas. Sin embargo, nunca se hicieron públicas los resultados de las investigaciones, ni se dio respuesta a las pruebas presentadas. El proyecto Libro Azul fue cancelado al iniciarse la década de los 70, sin haber dado respuesta a los motivos que lo crearon. Desde entonces se ha culpado a las autoridades militares de los Estados Unidos y de otros países de retener información referente al fenómeno OVNI. Por esta razón, el caso del señor Edward Meyer en Suiza adquiere singular importancia. Por primera vez, el público tiene acceso directo a información de un caso OVNI que no ha podido ser explicado en términos de la tecnología y el conocimiento terrestres. El caso ha sido considerado único entre los miles de casos reportados del fenómeno OVNI a través de la historia por 4 razones. Primero, existen más notas y más información de este contacto y una descripción detallada de los eventos narrada por los testigos que en cualquier otro caso de la historia. Segundo, existen más fotografías y muchas de ellas son las mejores de cualquier caso registrado. Tercero, existe más evidencia física que estudiar y analizar en este caso que en cualquier otro conocido. Cuarto, el contacto ha sido duradero y aún continúa ocurriendo, y existen más contactos individuales que en cualquier otro caso que se haya tenido en la historia de este fenómeno. Las fotografías y películas fueron analizadas cuidadosamente en los laboratorios Design Technology de Poway, California. La investigación fue conducida por el Dr. Neil Davis y un grupo de científicos. Uno de ellos dice: por lo que respecta a nosotros, no podemos negar la existencia y la realidad de estas naves, puesto que el resultado del análisis confirma su autenticidad. Por ejemplo, hemos analizado una y otra vez estas fotografías y pudimos comprobar que las fotografías eran reales y no eran fotografías arregladas. Utilizamos una serie de computadoras para analizar cada uno de los granos de la fotografía y de la película de esta imagen y pudimos comprobar la presencia de un objeto volador no identificado y de un jet atrás. El resultado que dio la computadora después del análisis es que el ovni se encontraba más o menos a 900 metros de la toma. Con otro tipo de análisis pudimos comprobar que alrededor del ovni hay un halo. Este halo es de color morado o púrpura. Este detalle nos pudo informar de un balanceo que hizo esta nave de unos 2 metros hacia cada lado. Este movimiento lo pudimos comprobar a través de este halo morado, porque el halo se mantenía alrededor del ovni aún estando este sin movimiento. Aquí podemos notar este color rojo que refleja la energía que despedía el avión Mirage a la hora de moverse. Mediante el mismo análisis pudimos notar que el ovni y el avión fueron fotografiados al mismo tiempo. Definitivamente no era una fotografía tomada antes y otra después y posteriormente superpuestas. En esta fotografía se observa que se trata de un aparato sólido en el cual se reflejan los rayos del sol. Aquí en la parte superior se aprecia la luz solar. También existe otro reflejo en la parte de abajo, que es reflejo de la misma luz que cae sobre la montaña hacia la parte baja del ovni. Y esto es lo que nos dio la pauta para confirmar la autenticidad de esta fotografía y desechar la idea de que esta fuera una fotografía arreglada. También pudimos observar mediante el análisis de computadoras que inclusive había un movimiento de la nave de un lado hacia otro. Hay un halo que demuestra el movimiento. Ahora, nosotros preguntamos, ¿alguien sería capaz de desmentir estas fotografías después de un análisis como este?
Las fotografías de Meyer fueron sometidas a diferentes pruebas en el laboratorio. Estas fueron algunas de estas pruebas. 1. Análisis del grano de la película con un microdensitómetro de rayo láser. Resultado: características consistentemente homogéneas. No hay granos que se sobrepongan a otros, eliminándose de esta manera doble exposición, técnicas de impresión fraudulentas o composición de varios negativos. Segunda prueba: termograma, separación de la densidad del color en frecuencias bajas. Con esta prueba se mide el tiempo del día, el cual es correcto. Los valores de la luz son reflejados en la parte baja de la nave. Separación de la densidad del color en frecuencias altas. También en esta prueba, como en la anterior, los valores de la luz son reflejados correctamente del suelo a la parte baja de la nave. Tercera prueba: identificación de las líneas. En esta prueba se analizó al Jet Mirage y al OVNI. En ella se elimina todo lo que sea modelo a escala o modelos detenidos por un alambre, pinturas y otros trucos similares. Cuarta prueba: promedio de densidad. Con esta prueba se identifica a los objetos tridimensionales. Tanto el Mirage como el OVNI son tridimensionales. Quinta prueba: contorno de la escala en una copia infrarroja de la fotografía con un filtro de paso de banda, en una vista topográfica basada en la iluminación. En esta fotografía del Mirage se observa el contorno de las orillas del avión y se observa también los restos del combustible que va quemando. En la misma fotografía aparece el OVNI. En ella se puede observar la energía que se desprende. Aparece aquí de color púrpura. Por otra parte, no se observan restos de combustión como en las naves terrestres. Inclusive, el señor Meyer, el día que tomó la fotografía de la nave y el avión, se encontraba grabando, con un micrófono y una grabadora rudimentarios, y pudo captar los sonidos emitidos por el objeto. Se puede escuchar al viento y los ladridos de un perro. Escuchemos cuidadosamente. El científico norteamericano Wendell Stevens, experto en sonido, expresa su opinión acerca de esa grabación. Yo he estado estudiando el trabajo del señor Meyer durante 7 años. Estuve analizando la grabación que acabamos de escuchar. Me encontré con que era una grabación demasiado especial. Pude escuchar el sonido muy claramente. Otros compañeros y yo hemos utilizado una serie de aparatos muy avanzados para analizar esta grabación. Ahora pues, lo que hemos descubierto es que con los elementos con que contaba aquí el señor Meyer sería imposible crear artificialmente un sonido como este que se dice es de los ovnis, y definitivamente es un sonido original y extraño. Para analizar las muestras de metal que le fueron proporcionadas al señor Meyer, se consultó a varios expertos en Phoenix, Arizona, en los Estados Unidos. Lo que yo les puedo decir es que este es un material demasiado extraño para nosotros. Este metal es en cierta forma demasiado especial, porque al contacto con la Tierra se echa a perder. En este caso se está tratando de manejar este metal aquí en la Tierra. En algunas ocasiones, cuando este material se usa, se envía fuera de la atmósfera terrestre y después de que regresa a la Tierra parece que una parte se pone grisácea, se corrompe, y la otra parte queda todavía amarillenta. Tratamos de desarrollar este metal, pero el hecho es que aquí en la Tierra se iba perfeccionando, pero al final se hacía como polvo. El metal fue enviado a otro laboratorio en los Estados Unidos. El resultado fue de que no se podía desarrollar este metal en la Tierra, en ningún lugar de la Tierra, que inclusive era de difícil análisis. Para certificar esta información, se consultó a uno de los expertos en metalurgia más reconocidos en el mundo, el doctor Walter Walker, quien dice: estuve analizando este metal y no cabe duda que es un metal muy extraño. Nunca había visto un metal de ese tipo. Me sorprendí enormemente de lo maleable y de lo suave de ese metal. Ahora pienso, ¿cómo es posible que un metal tan maleable y tan suave pueda ser la composición de unas naves llamadas OVNI y que se dice pueden viajar en el espacio? El doctor Vogel,
un reconocido especialista en rayos láser, dice: Me sorprendió mucho ver que el metal con que se hacían los ovnis podría ser combinado con diferentes metales con una facilidad sorprendente. Aquí en esta fotografía aumentada tenemos diferentes tipos de metal. En esta fotografía aumentada se puede observar los diferentes metales que componen la muestra. Se puede notar la diferencia de cada uno de estos metales y notamos que inclusive hay algo de oro, de plata pura, pero que mantienen su estado por separado. Se mantienen por separado, no en forma de aleación, sino nada más combinados. En un análisis más profundo utilicé el rayo láser y estoy viendo que la construcción del metal se lleva a cabo de una forma como si fuera un arado. También pude encontrar un elemento que se llama sumium, el cual tiene un periodo de vida muy corto y que se halla en una cantidad muy limitada en la Tierra. Aparte de este elemento se notaba que había sido trabajado a un grado muy alto de perfección, sobre todo porque parece que ha sido trabajado en frío, en temperaturas bajo cero. Los resultados de los análisis fueron respaldados por la organización Génesis de Phoenix, Arizona, en los Estados Unidos, la cual se dedica a investigar el fenómeno ovni y a descubrir falsificaciones. Mientras más se investigaba y más pruebas con equipo altamente sofisticado se hacían a las evidencias presentadas por Billy Meier, se obtenían más resultados afirmativos que confirmaban la legitimidad del caso. Las pruebas más claras son, sin embargo, varias películas Super 8 que filmó el señor Meier. En esta película se puede observar claramente a la nave cómo realiza sus movimientos de balanceo. Estas son las mejores imágenes que se han obtenido de naves que parecen ser producto de una tecnología más avanzada a la terrestre. Billy Meier dice de esta filmación: Este es un film tomado en 1975. Este ovni estaba a unos 70 metros de mí. Se balanceaba hacia arriba y hacia abajo. Aquí se puede notar perfectamente bien cómo está desarrollada la toma. Este es el momento en que el ovni está efectuando una serie de movimientos un poco inestables como de balanceo. Posteriormente pude captar el momento en que el ovni se elevaba y perdía en el cielo. Estas imágenes, al igual que las fotografías que estamos presentando, han sido analizadas por diversos expertos y la conclusión ha sido siempre la misma. Los objetos voladores presentados son reales. No se trata de algún truco. En casi todas las filmaciones aparece otro objeto en movimiento, lo que hace prácticamente imposible una superposición de imágenes. En junio de 1975, el señor Meier fue a la ciudad de Oberg-Sadelek. Tomó varias fotografías de los ovnis, además de una película en Super 8. De ese día recuerda Edward Meier: Yo estaba sentado por acá cuando apareció el ovni. Eché a andar mi cámara de cine y pude tomar esto que estamos observando. Estuve filmando este ovni durante 3 minutos. Como parecía que ya se acababa la película, regresé a revisar la cámara. Muchos de los lugares donde fueron captadas estas imágenes han sido revisitados por investigadores, donde se han encontrado los mismos elementos que aparecen en las fotografías. El señor Meier muestra aquí 2 fotografías tomadas el 8 de marzo de 1975 a las 5:40 de la tarde. Para que no fallara la toma, puse la cámara recargada sobre este pequeño pedestal y ahí pude tomar la fotografía sin que la cámara se moviera. El 14 de abril de 1976 se pudieron tomar estas fotografías. En ellas vemos a un ovni que estaba cerca de un avión de guerra. Este avión era un jet Mirage. Al igual que este avión, estoy seguro que el ovni también se pudo captar por medio de un radar. El ovni empezó a moverse hacia donde me encontraba. Parecía que iba a chocar por aquí, en esa área. Sin embargo, el ovni dio una vuelta intempestiva y escapó en una forma intempestiva también. Esta fotografía fue analizada una y otra vez, ya que ofrecía algo que nunca antes se había logrado: fotografiar 2 naves aéreas, una terrestre y la otra, al parecer, producto de una tecnología muy avanzada.
Los resultados del análisis a esta fotografía, como ya se había dicho, confirmaron la legitimidad de este caso. Existen otras películas que por su claridad despejan las dudas existentes o crean nuevas interrogantes. Esta película fue tomada el 18 de marzo de 1975. En ella se puede observar claramente a una nave y los movimientos que realiza alrededor de un árbol y sus ramas. La película fue filmada como a las 5:30 de la tarde. El escenario fue esta casa donde antes de la aparición del ovni estaba el árbol. Ese día estuvo lloviendo, pero al quitarse la lluvia apareció el ovni sobre la casa volando en una forma oscilante, formando círculos. En esta filmación se puede observar cómo la energía soltada por la nave mueve las ramas del árbol. Observando más cuidadosamente y de cerca, podemos ver cómo el ovni casi toca la cresta del árbol. 3 meses después de esta aparición, el árbol desapareció completamente. Nunca se pudo determinar las causas exactas de su muerte. Veamos esta toma más de cerca, cómo la nave pasa detrás del árbol y cómo pasa tan cerca de él que es capaz de mover su punta. En otra película se pueden observar automóviles en movimiento mientras una nave se balancea sobre un valle. Veamos más cuidadosamente. El automóvil que pasa debajo de la nave es más pequeño. Se ha calculado que el tamaño de estos ovnis es de 7 metros. Varios testigos han presenciado los desplazamientos de estas naves en sus aproximaciones a Edward Meyer. Al menos 5 fotógrafos diferentes pudieron tomar fotografías. Estos son algunos de los testigos que han presenciado las apariciones de estas naves. Mi nombre es Elsie, soy maestra. Algunas veces he podido apreciar en las montañas las apariciones de estas naves y he podido confirmar estas apariciones con mis propios ojos. Los he visto frente a mí. Hubo una vez en que un ovni me siguió por varios metros. Soy diseñador y vivo también aquí en Suiza. Estoy seguro que estas fotografías son serias. Una vez yo vi un ovni que se me iba acercando. Me sorprendí demasiado. Fue la primera vez que sentí la presencia de los ovnis. Para mí, el halo era más bien amarillento. La luz, el reflejo. El halo se hacía cada vez más grande y luego pequeño. Yo no había podido creer en las palabras, en las pláticas del señor Meyer hasta entonces, pero al ver esto con mis propios ojos, yo también empecé a creer en estas cosas. Edward Meyer dice: Muchas de las personas que dudaban de la veracidad de mis fotografías fueron invitadas por ellos a que también presenciaran la aparición de sus naves. Aún así, yo continué tomando una serie de fotografías. Pero les diré que no me siento tan orgulloso de haber tomado estas fotografías, porque pienso que todo esto solo puede ser una muestra, es decir, una prueba que demuestre que los ovnis existen. El 29 de marzo de 1976 se llevó a cabo una de estas demostraciones. Se presentaron 3 naves, 3 ovnis fotografiados al mismo tiempo. Estas imágenes son únicas. En esa ocasión también se tomaron muchas fotografías de diferentes ángulos. En este detalle se puede observar a la nave detrás de la rama del arbusto, un elemento que aseguran los expertos hace prácticamente imposible una falsificación. Existen otras 3 películas filmadas en Cine Super 8 por Billy Meyer de los ovnis. Una de ellas fue filmada en este sitio algunos años antes. En ella se puede observar a un ovni en movimiento y las ramas de un árbol que se agitan por el viento. Alguien podría pensar que esta es una toma arreglada mediante un modelo a escala, pero como se puede apreciar en las hojas de las ramas de los árboles, había inclusive viento que nos muestra el movimiento de estas, lo cual confirma la autenticidad de la película, ya que en una forma real tenemos 2 objetos en movimiento dentro de una misma toma. Es decir, tenemos el movimiento de las hojas
y el movimiento del ovni que se pasea de un lado a otro. En esta otra toma ocurrió un fenómeno muy interesante. Billy Meyer, al mismo tiempo que filmaba estas escenas, grababa el sonido que emitía la nave. En el momento en que realizó un acercamiento con el lente de la cámara, aumentó el volumen de la grabación. Prestemos atención. Las dos últimas películas son muy especiales, porque las naves desaparecen en menos de un 24avo de segundo, en plena filmación, es decir, en menos tiempo de lo que corre un cuadro de película, por lo que la desaparición parece instantánea. En esta película que habíamos presentado brevemente, se puede observar cómo el ovni desaparece. Al ser analizada en computadora, se pudo observar un pequeño destello blanco antes de que el ovni desapareciera. Veámoslo nuevamente en cámara lenta. Aún es muy rápido. Veamos cuadro por cuadro. Aquí, entre un cuadro y otro, desaparece. Esta película ha sido estudiada minuciosamente y no se ha encontrado ningún indicio de truco o edición. Existe otra película en la que se puede observar cómo desaparece de un lado y aparece en el otro el ovni. Observe con cuidado. También esta película ha sido analizada sin que se haya encontrado en ella algún tipo de falsificación. Además, en esta película se observa un desvanecimiento de la nave más que una desaparición brusca. Esto se puede notar si se corre la película muy lentamente con aparatos especiales. Estas han sido las pruebas presentadas por Edward Meyer para probar su contacto con otros seres del espacio. Pero, ¿cómo ocurrieron los hechos? ¿Cuál es la historia detrás de estas fotografías, películas y tantas pruebas que demuestran la legitimidad del caso? ¿Cómo pudo Edward Meyer ponerse en contacto con estos seres? Y si habló con ellos, ¿qué fue lo que le dijeron? Hasta este momento del reportaje, todos los hechos han sido demostrados mediante fotografías, películas, grabaciones, testigos y el análisis a todos ellos. Incluso los testigos fueron interrogados con detectores de mentiras. Ni una duda ha surgido. Los contactos de Edward Meyer con una forma inteligente de vida de otra parte del universo solo se encuentran registrados en su mente y los ha descrito con sus propias palabras. Desde que el caso se inició, 7 veces se ha atentado contra la vida de Billy Meyer y su familia. Milagrosamente ha escapado siempre ileso. Extraterrestre. Las películas tomadas a los llamados ovnis, objetos voladores no identificados, muestran asimismo que aparentemente no hay truco. Hemos visto evolucionar a estas naves a velocidades nunca imaginables y en cuestión de segundos detenerse totalmente. Esto no es una tecnología usual conocida por nosotros los terrícolas. Es algo que va mucho más allá. El comienzo. La experiencia se inició el 28 de enero de 1975 en las colinas de Hingwell, en la remota provincia de Cantón, en Suiza.
Eran las 2:12 de la tarde de ese jueves. Billy Meyer se encontraba en un apartado camino en las colinas. Repentinamente dio comienzo. Meyer escuchó un extraño sonido, algo que nunca antes había oído. En ese momento vio a una nave metálica en forma de disco que se movía suavemente en forma de círculos sobre su cabeza. La nave bajó suavemente y aterrizó sobre la hierba. Billy Meyer tomó varias fotografías de la nave hasta que ésta se detuvo y posó suavemente. Lleno de excitación y temor, Billy Meyer corrió hasta el aparato. Fue detenido abruptamente por una fuerza que no le permitió acercarse a más de 50 metros de la nave. Era como tratar de avanzar en medio de un huracán. Entonces, de atrás del aparato, apareció el cosmonauta y caminó directamente hacia él. Meyer se frotó los ojos. No creía lo que veía. El cosmonauta era una mujer que hablaba en perfecto alemán, aunque con un acento muy peculiar. La mujer se identificó como Semjase, del planeta Erra, en la constelación de las Pléyades, a 560 años luz de distancia de la Tierra. Detrás de la estrella Taygeta, una de las estrellas gigantes que existen en la constelación de las Pléyades. La cosmonauta dijo a Meyer que durante mucho tiempo han tratado de establecer contacto con los humanos, pero que ha sido casi imposible. Los contactados casi siempre han temido ser considerados locos y han preferido guardar silencio. Semjase dijo que existían muchas organizaciones que investigaban a los ovnis, pero casi ninguna tenía material auténtico. Casi todas las fotografías existentes son reflexiones naturales de la luz o falsificaciones. Casi sin creer lo que estaba viviendo, según sus propias palabras, Meyer continuó su diálogo con Semjase. La cosmonauta dijo: nos llaman extraterrestres u hombres de las estrellas y nos aducen cosas supernaturales. A pesar de ello, somos hombres como ustedes, pero nuestro conocimiento y entendimiento excede al suyo considerablemente, especialmente en el campo técnico. Es verdad que el hombre ha dado su primer paso en el espacio, dijo Semjase, pero es aún primitivo, porque necesita un impulsor que lo proyecte al hiperespacio, lo que le permitiría recorrer distancias infinitas. Tiempo y espacio se sobreponen y colapsan uno dentro del otro y se nulifican. Semjase dijo a Meyer que otros sistemas solares dentro de nuestra galaxia tienen muchas formas de vida, no solo humana. Algunos animales y plantas han alcanzado un desarrollo elevado. Algunas de ellas han llegado hasta el espacio e incluso, eventualmente, han visitado la Tierra. Algunas de estas criaturas son peligrosas, capaces de destruir o esclavizar a planetas enteros. Esa es precisamente una de nuestras misiones, dijo la cosmonauta Semjase, dejar saber a los humanos de la Tierra de estos peligros, porque el tiempo se aproxima. Un conflicto con estos seres parece inevitable. De esta cosmonauta, llamada Semjase, parecieran ser parte de una novela de ciencia ficción. Solo las pruebas tan claras presentadas por Meyer les dan significado. Semjase dijo también a Meyer en ese primer contacto: sobre todo lo que uno posee se encuentra el poder de la vida y la muerte sobre toda criatura. Eso es la creación. La creación regula todas las leyes, leyes irrefutables y eternas, las cuales pueden ser reconocidas en la madre naturaleza. Semjase anunció a Meyer que los contactos continuarían, que ellos permitirían fotografiar sus naves para dar validez a las palabras de Meyer, porque este mensaje debería de ser conocido por los humanos de la Tierra. Para algunos, este mensaje será una verdadera revelación. Para otros, será un verdadero complot para hacernos creer una fantasía. La verdad es que en los últimos años se han realizado algunos descubrimientos que han dado un giro a muchas de las teorías que se tenían en cuanto a la existencia de vida en otros planetas.
En agosto de 1983, durante la reunión de la Sociedad de Químicos de los Estados Unidos en Washington, D.C., el doctor Cyril Ponamperuma reveló que no solo había obtenido éxito en crear artificialmente las 5 bases químicas encontradas en los genes de todas las criaturas vivientes, sino que había encontrado las mismas 5 bases químicas en un meteorito. La implicación era clara: la vida en el universo debe de ser común, más que rara o única de la Tierra. El científico Ponamperuma está convencido de que la química en el universo es una sola, y agrega: la evidencia de la distribución química de los elementos, de experimentos llevados a cabo bajo situaciones simuladas de las condiciones primitivas de la Tierra, de consideraciones teóricas y del estudio de los meteoritos y moléculas interestelares, nos muestra que si la vida existe en otros sitios del universo, podría químicamente ser igual a la nuestra. El meteorito de Murchison, un pueblo de Australia, en el cual se encontraron las bases químicas de la vida, cayó a la Tierra el domingo 28 de septiembre de 1969. En septiembre de 1971, durante la conferencia de comunicación con inteligencias extraterrestres, llevada a cabo en Armenia, en la Unión Soviética, el conocido astrólogo Dr. Carl Sagan dijo que solo en nuestra galaxia, la Vía Láctea, podrían existir al menos 1 millón de civilizaciones avanzadas técnicamente. Otros científicos piensan que la figura podría ser mayor. El doctor S.S. Huang de Northwestern University ha estimado que el número de sistemas solares habitables en nuestra galaxia es del 3 al 5% del número de estrellas. Eso querría decir que solo en la Vía Láctea podrían existir más de 8,000 millones de sistemas solares que podrían tener planetas con vida. El reconocido científico Dr. Robert Wood de la Universidad de Cornell, especialista en física aeronáutica, considera que la frecuencia y variedad de los contactos registrados sugieren que viajar en el espacio más allá de la velocidad de la luz debe de ser rutina en el universo y que la mayoría de los visitantes deben venir de galaxias alejadas. Billy Meier continuó teniendo contactos y obteniendo evidencias de la existencia de estos seres. Hasta el momento ha tenido cientos de contactos, según afirma. Ha escrito más de 3,000 páginas de las conversaciones tenidas con ellos. A continuación, presentaremos un extracto de estos diálogos. Meier preguntó muchas de las interrogantes que todos haríamos en una situación similar. En el segundo contacto, Semjase dijo a Meier que rutinariamente venían a la Tierra otros seres que secuestran a humanos para investigarlos. En la mayoría de las ocasiones son regresados sin que sufran daños o recuerden cualquier cosa, pero a veces nunca vuelven a ser vistos. Tercer contacto ocurrió el 8 de febrero de 1975 a las 3 de la madrugada. En esa ocasión, Meier y la cosmonauta profundizaron en los motivos que los llevaron a establecer contacto. Semjase le dijo a Meier: nosotros, como los humanos, estamos lejos de la perfección y tenemos que desarrollarnos continuamente. No somos superseres, tampoco somos maestros, misioneros o preparadores. Nosotros solo sentimos la obligación de preservar la vida en desarrollo en el universo como ya existe. Aquí y allá establecemos contactos con los habitantes de otros mundos. Escogemos algunos y les damos explicaciones, pero solo cuando una raza se desarrolla lo suficiente como para ser pensante y racional. Entonces los preparamos lentamente para el conocimiento de que no son las únicas criaturas pensantes del universo. Meier preguntó a Semjase por qué no aparecían ante las masas y se mostraban públicamente. ¿Por qué no se ponían en contacto con los gobiernos? Semjase contestó: sin excepción, los gobiernos de la Tierra tienen hambre de poder y sed de lucros, a muchos de los cuales les gustaría dominar plenamente la Tierra, y sin duda les gustaría dominar el espacio. No existe interés en nosotros mostrarnos al público, continuó Semjase.
no somos guardianes ni observadores de los terrestres. También en esa ocasión, Semjase reveló a Meyer que los humanos en el espacio pueden vivir cerca de 1000 años, lo que parece demostrarse con los experimentos que ha llevado a cabo la Unión Soviética en el espacio. Se ha descubierto que cuando un astronauta vive en el espacio 6 meses, su cuerpo solo envejece el equivalente a 20 días en la Tierra, es decir, 1/10 parte del envejecimiento real. En otro contacto, Semjase reveló a Meyer los principios básicos que les permiten viajar a la constelación de las Pléyades a 560 años luz de distancia en solo 7 horas. Semjase explicó a Meyer que una nave interplanetaria necesita de 2 impulsores. El primero, que provee una aceleración a la velocidad de la luz, y el segundo, una hiperaceleración, que produce de alguna manera la entrada al hiperespacio. Tiempo y espacio se colapsan. En segundos se recorren años luz. Semjase dijo a Meyer que varios científicos de la Tierra se encuentran desarrollando ya los principios básicos que darán a los terrestres la posibilidad de alcanzar el espacio y el hiperespacio en breve. Estos sistemas se encuentran basados en impulsores de emisión de luz y taquiones. Esta conversación se llevó a cabo el 15 de febrero de 1975. 2 años después, en 1977, el doctor John McVeigh, miembro de la Real Sociedad Astronómica Británica, presentó un trabajo sobre la dilatación del tiempo, del espacio y del impulsor de taquiones. Habló de los 2 sistemas de propulsión necesarios para alcanzar el hiperespacio. Inclusive, previene sobre algunos de los peligros de pasar la barrera de la velocidad de la luz. Cabe señalar que el Dr. McVeigh no sabía nada de los contactos de Billy Meyer en el momento en que realizó sus trabajos. Ni Billy Meyer sabía nada de los trabajos del Dr. McVeigh. Con respecto a sus naves, Semjase dijo a Meyer que se encuentran protegidas por un campo de fuerza, que al mismo tiempo de protegerlas, neutraliza la gravedad de los planetas y crea dentro de la nave un planeta independiente con una gravedad propia. Semjase no quiso dar detalles a Meyer porque dijo que el hombre de la Tierra necesita desarrollarse más a sí mismo antes de resolver estos secretos y no utilizarlos en perjuicio de otros, como ya ha sucedido antes en el universo, seres que pretenden conquistar a otros planetas. Si el hombre de la Tierra, dijo Semjase, pretende dominar a otros, podría enfrentarse a su propia destrucción. El 2 de marzo de 1975, Semjase dio un mensaje a Meyer dirigido a unos cuantos científicos, y de acuerdo a la cosmonauta, eran uno de los motivos principales de su misión, ya que el planeta está registrando cambios que podrían terminar con todas las formas de vida, especialmente en la ionosfera, en la llamada capa de ozono. En solo 60 años, dijo la cosmonauta, la capa de ozono ha perdido el 6.38%. El gas de bromo y otras sustancias químicas son las responsables de la pérdida de esta capa. Semjase reveló a Meyer que esta situación ha empezado ya a causar mutaciones en seres vivientes del planeta Tierra. La capa de ozono impide la entrada de rayos ultravioleta a la atmósfera, y de acuerdo a esta información, 20 puntos de la capa de ozono han sido gravemente afectados, especialmente 3 puntos que podrían abrirse y dejar pasar los rayos ultravioleta en solo unas cuantas décadas, lo que significaría el final de la vida en este planeta. El 18 de marzo de 1975, Semjase volvió a referirse al hiperespacio. La masa de un cuerpo, dijo, crece en relación a la velocidad creciente. Esto significa que la masa puede crecer hasta el infinito. Nuestras naves, dijo Semjase, están protegidas contra este proceso. Es precisamente en este instante que utilizamos este proceso para crear una verdadera desmaterialización. Y somos capaces de parar el tiempo y el espacio simultáneamente. Uno anula al otro. Pero si una nave atraviesa la velocidad de la luz sin alcanzar el hiperespacio instantáneamente,
podría ocurrir una catástrofe, así como si se alcanza una velocidad mayor a la velocidad de la luz, pero no suficiente para el hiperespacio. El 17 de julio de 1975 ocurrió la mayor experiencia de todas las que había vivido hasta ese momento Edward Meyer. Fue invitado a realizar un vuelo interespacial. Meyer llevó su cámara consigo y obtuvo fotografías de este extraordinario evento. Desafortunadamente, 4 de los 5 rollos que fueron tomados desaparecieron. Fueron sustraídos del laboratorio donde se les reveló y por supuestos amigos de Billy Meyer. Solo un rollo fue conservado y de él solo sobreviven unas cuantas fotografías. Afortunadamente, hay una que está siendo sometida a análisis, en la que se observa claramente a una gran nave orbitando un extraño planeta. De acuerdo a Meyer, la nave madre medía más de 20 kilómetros y albergaba a 143,000 seres vivos y a muchos androides. Estas naves viajan de una constelación a otra, de una galaxia a otra. Esta nave se encontraba fuera del sistema solar de la Tierra, ya que para viajar utiliza el espacio abierto, fuera de la órbita e influencia de los planetas. En la nave, Meyer pudo fotografiar a algunos de los cosmonautas. En esta fotografía se puede observar a Asket. Semjase y otros cosmonautas no permitieron ser fotografiados, ya que frecuentemente cumplen misiones en la Tierra y no deben de ser identificados. En esta otra fotografía se puede observar a Asket y a Nera. Estas fotografías y la de la nave madre aparecen un poco distorsionadas, pero esta distorsión fue considerada desusual y fue atribuida al ambiente que existía dentro de las naves. Los contactos continuaron. Meyer escribió cerca de 3,000 páginas con notas sobre los diálogos sostenidos con Semjase. El día de hoy, Billy Meyer está cansado de tomar notas y en muy pocas ocasiones lleva su cámara a los contactos. Está cansado de tratar de convencer a una sociedad hostil. En realidad, de poco o nada le ha servido dar a la publicidad sus experiencias. Se rehúsa a aceptar dinero por las fotografías, películas o cualquier otra clase de evidencia. La historia resulta tan extraordinaria que muy pocos la aceptan. Sin embargo, los contactos y las conversaciones entre Edward Meyer y las extrañas naves continúan, según lo declarado por algunos testigos. Entre las últimas conversaciones que ha tenido Meyer con estos seres, de acuerdo a lo que declaran algunas de las personas más allegadas a él, se encuentra la del origen del hombre en la Tierra. Los contactos de Meyer no solo han sido con hombres de las Pléyades, sino también con hombres de la constelación de Vega, de la constelación de Lira y con otros que se autonombran habitantes del universo Dal. De acuerdo a lo informado a Meyer, hace 22 millones de años ocurrió una gran guerra entre los habitantes de Lira. Muchos emigraron a diferentes puntos del universo, a la constelación de las Híades, a las Pléyades, a Vega, a nuestro sistema solar. En la Tierra establecieron una pequeña colonia, que volvió a tener un conflicto bélico y emigraron. Así, cada civilización en el espacio se desarrolló independientemente, algunos logrando grados de desarrollo elevadísimo. Los hombres de la constelación de Lira, por ejemplo, se encuentran varios miles de años avanzados sobre los hombres de las Pléyades. Y los de las Híades se encuentran casi 300 años adelantados sobre los de las Pléyades, al igual que los habitantes del universo Dal. De acuerdo a los hombres de las Pléyades, nosotros nos encontramos a 3,000 años de distancia de avance tecnológico. Se dijo también a Meyer que en este sistema solar existió una colonia que fue destruida. El planeta entero desapareció y como prueba se menciona al cinturón de asteroides que flota entre Marte y Júpiter, cuyo origen para nosotros aún permanece desconocido. Pero de acuerdo a las palabras de Semjase,
fue un planeta que existió ahí y que desapareció después de una gran guerra nuclear. Este es el caso más extraordinario de la historia. Más de 800 fotografías, películas y toda clase de evidencias. Hemos ofrecido esta información como un reporte de los hechos, como han sido presentados, no como una verdad absoluta. Las evidencias aún tendrán que estudiarse por muchos años. La información obtenida por Meyer tendrá que ser analizada más profundamente. Existe mucha información aún por ser conocida. En este reportaje solo fueron presentados los puntos más sobresalientes y también aquellos más fáciles de comprender. Existe un sentimiento latente por la verdad y un fuerte deseo de creer. Mucha gente ha sido profundamente afectada por la historia, como ha sido presentada y por los resultados de las investigaciones. La primera reacción de la mayoría, después de ver las evidencias por primera vez, ha sido llevarse las manos a la cabeza y exclamar: «Dios mío, ¿te das cuenta de lo que esto significa?». Otros han ofrecido sus servicios para realizar la investigación. Otros ofrecen el uso de laboratorios y otros más exclaman: «Esta es la mentira más elaborada que se ha hecho en la historia». El día de hoy, Edward Meyer ha desaparecido de la luz pública, aunque sus allegados aseguran que los contactos continúan en el mar del universo. ¿Seremos los únicos flotando en esta pequeña isla en un rincón de la Vía Láctea? ¿O seremos tan solo una de tantas formas de vida existente, con tanto por conocer e investigar? Esta historia, estos hechos de confirmarse, nos abren una puerta que parecía estar cerrada. Nos dan una luz y un destino. Nos dan un origen y un futuro. En el mar del universo flota una pequeña isla que es llamada por sus habitantes Planeta Tierra. Seguramente le quedan a usted preguntas sin respuestas. ¿Es real lo que hemos visto? El caso de Billy Meyer, un campesino suizo, es solo uno entre cientos o quizás miles. ¿Nos visitan naves de otros planetas, de otras galaxias? Quizás muchas de estas dudas pudieran ser aclaradas por las agencias espaciales de las grandes potencias, que sin duda manejan esta información desde hace mucho tiempo. Pero también es cierto que se guarda un gran hermetismo sobre todos estos fenómenos espaciales. Científicos de organizaciones privadas dedicadas al estudio del fenómeno OVNI son los que han dado información y han permitido al hombre conocer con sorpresa de la existencia de estos fenómenos. ¿Está solo el hombre en este mar del universo? Las pruebas son muchas. ¿Usted qué cree?